Muy buenas tardes Chihuahua. Les saludo con la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es María Isabel de Ávila. Es un placer para mí compartir este espacio en su programa favorito, Jesús aquí y ahora. Y aprovecho también para darle las gracias primeramente a Dios por este tiempo, por el privilegio de poder estudiar su palabra junto a ustedes, y también a la hermana Blanca de Ávila por darme la oportunidad de acompañarla en este bonito segmento. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una reflexión de parte de Dios que tiene por título: Lo que Dios separó, no lo una el hombre. La palabra de Dios en Juan 1:14 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ha habido en la historia separaciones históricas que han dejado un aprendizaje profundo, que han dejado huella en la humanidad. Por ejemplo, México se independiza de España por medio de un conflicto que duró desde 1808 hasta 1821. En otro ejemplo, la Declaración de Independencia adoptada por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776, las 13 colonias estadounidenses cortaron sus conexiones políticas con Gran Bretaña. Estos dos eventos marcaron una separación entre colonias y pueblos colonizados. Entre colonias y entre pueblos colonizados y entre los colonizadores. Esto benefició específicamente de mayor forma a estos pueblos que habían vivido bajo la opresión durante tanto tiempo. En el año 2020 experimentamos una separación, una distancia que tenía como propósito salvar vidas, tenía como propósito mantener la salud de la población. La palabra de Dios nos habla de separación, y por eso te decía yo, lo que Dios separó, no lo una de nuevo el hombre. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba en ese tiempo, cuando en el principio de la creación, si volvemos allá, es fácil que podamos comprender y asimilar la tierra en desorden y en vacío, porque lo hemos leído muchas veces. Pero yo quiero que asimilemos, que por un momento imaginemos el estado actual de la tierra, que ha vuelto a esta condición en desorden y en vacío. La cultura actual está desordenada. La cultura, los países, escuelas de pensamiento ahora se ven en su mayoría desordenados, y han dado como consecuencia este desorden corazones vacíos, vidas vacías, mentes tribuladas, mentes en tribulación, mentes en tormento, corazones en sufrimiento. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque en ese tiempo parecía que reinaba el desorden y el vacío, también en este tiempo parece que el desorden y el vacío han tomado el gobierno y han tomado el control de la sociedad, han tomado el control de nuestra cultura, de nuestras ciudades, y parece como en este tiempo que
ya no hay remedio al desorden. Pero como la palabra de Dios describe lo que pasaba en este principio de los tiempos, también hoy estamos en la misma situación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún yo quiero decirte, no pierdas la esperanza. No perdamos la esperanza ni la fe. Aún el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre la faz de las aguas, siendo la faz de las aguas actuales corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas, siendo tendencias, siendo la faz de las aguas, siendo tendencias, siendo culturas, siendo todo ese tipo de pensamientos o de ideologías, las cuales han venido a gobernar, por así decirlo, han venido a tomar y a volver a esclavizar el pensamiento y la cultura de la sociedad. Pero dijo Dios en el verso 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aún el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre todas estas corrientes filosóficas, sobre todo esto que ha estado inundando nuestra sociedad y que tiene a muchas personas atemorizadas por lo que ha estado ocasionando en la sociedad. Estos problemas que han afectado en gran manera a la juventud, en gran manera han afectado a las mujeres en la actualidad y aún también a los hombres, a los niños, a esos problemas que han estado entre nosotros y parecen no tener solución. Aún así Dios se mueve sobre la faz de ellos. El Espíritu de Dios no ha perdido el control. Él sigue sobre toda corriente filosófica, sigue sobre todo aquello que amenaza con la paz, con tu paz. Pero dice Dios, Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Dios se mueve sobre la faz de todos estos problemas sociales que hemos estado enfrentando. Y dice Dios, todavía sea la luz. Y como en el Génesis 1 dice la palabra de Dios, y cuando dijo Dios sea la luz, fue la luz. También hoy en día Dios sigue diciendo sea la luz, y la luz sigue apareciendo. Cuando Dios llega a una vida, cuando Dios llega a tu corazón, a tu familia, Él llega diciendo sea la luz. Y la luz es. La luz comienza a ser. La luz tiene su fuente de inicio en la palabra de Dios cuando Él manda sea la luz. Pero también Dios evalúa y ve que la luz es buena. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. He aquí la separación que Dios hizo, la cual el hombre no debe alterar. Separó Dios la luz de las tinieblas. Vemos que en la evaluación que hizo Dios de lo que había hecho, vio que la luz era buena. Él no dijo y no se tiene registro que Él haya visto que las tinieblas eran buenas, sino que Él separó lo bueno de lo que no era bueno. En la luz está el conocimiento, está el entendimiento, está la iluminación. En las tinieblas está la ignorancia, está la muerte. Era necesario separar estas dos áreas de la vida. Todavía es necesario separar en nuestra vida estas dos áreas. La luz de las tinieblas, el conocimiento de la ignorancia, la vida de la muerte, el pecado de la santidad.
Y llamó Dios a la luz día, y llamó a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. La Real Academia Española nos define la palabra separar como establecer distancia o aumentarla entre algo o alguien, entre dos personas o entre dos cosas, o entre persona y cosa. Es establecer distancia, una distancia específica entre dos personas o entre una persona y una cosa. Esto es separar, poner distancia entre tú y algo. Dios puso distancia entre la luz de las tinieblas. Y hoy en día Él sigue, como te decía, sigue moviéndose sobre la faz de las aguas siendo todas esas corrientes de pensamiento que han ido surgiendo, todas esas tendencias que afectan de buena forma o de mala forma a la humanidad, a la sociedad. Dios se mueve sobre todas ellas y Dios separa a través de decir sea la luz, a través de su palabra que trae luz. Dios separa lo bueno de lo malo. Dios separa lo que es bueno. Dios evalúa. Dios evalúa, como aquí que vio Dios que la luz era buena. Cuando evalúa Dios todo aquello por lo que su espíritu está encima de todo ello, entonces Él separa lo bueno de lo que no es bueno. Establece distancia entre los dos. Y en este primer tiempo, en el Génesis, Él estableció distancia entre la luz y las tinieblas. En las separaciones históricas de las cuales te hablaba, los países que habían estado, los pueblos que habían vivido colonizados y oprimidos por tanto tiempo, establecieron distancia entre ellos y sus colonizadores. Y establecieron una distancia perpetua que no volviera a romperse. Es decir, ellos no van a volver a someterse voluntariamente a la colonización de otro país. Y esa es la intención que tiene nuestro Dios. Cuando Dios estableció la distancia entre la luz de las tinieblas, fue una distancia perpetua que hasta la fecha todavía sigue vigente. La distancia entre un hijo de Dios y el pecado tiene que mantenerse. Y cuando hemos nosotros salido, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz de la vida, se mantiene, se establece una distancia entre el pecado y entre nuestro corazón, entre el pecado y nuestra mente, entre el pecado y nuestra vida. No volverá a una distancia perpetua, no volveremos a permitir colonización del pecado en nuestra mente. El propósito de la separación es distinguir entre una cosa y otra. El propósito de la separación de la luz y las tinieblas era distinguir la una de la otra. Era distinguir la luz de las tinieblas, era retener la luz y desechar la oscuridad. Era darle gobierno a la luz, permitir que la luz señoreara, gobernara y hacer que las tinieblas fueran gobernadas, estuvieran bajo dominio, estuvieran bajo el poder de la luz. En la palabra de Dios hay muchas historias que nos hablan de separación y de unión, de volver a unir aquello que Dios había separado, y también nos hablan de las consecuencias de hacer esto, de las consecuencias de no respetar la separación que Dios puso entre su pueblo y el pecado, entre sus escogidos y el pecado. Hay consecuencia de no respetar esa separación. Deuteronomio 7 nos habla
de una historia en la que podemos tomar nosotros, la que podemos reflexionar y podemos tomar aprendizaje, de la que podemos entender muchas cosas que nos van a ayudar a tomar decisiones en nuestro futuro. Deuteronomio 7:1 dice muy claramente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Está hablando la historia del pueblo de Israel cuando había sido separado de sus opresores, los egipcios. Y Dios les estaba dando la oportunidad de entrar a una tierra que Él les había entregado. Pero la separación, aunque la circunstancia cambió, la separación o la intención de Dios de que su pueblo se mantuviera separado, se mantenía. Y dice: y cuando haya echado delante de ti a muchas naciones mayores y más poderosas que tú, y que Jehová las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, y las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, no te unirás de nuevo a ellas. Dios estaba pidiendo en Deuteronomios mantener la separación que Él había establecido entre sus escogidos y los pueblos que tenían otros dioses, entre la luz, que eran sus escogidos, y los pueblos paganos, que eran tinieblas. Pero Dios no solamente hace las cosas porque sí. Esto pareciera injusto a la luz de la justicia humana. Pero Dios nos da un porqué, y es donde la justicia divina es donde la justicia divina se da a explicar o se impone ante la justicia humana. El verso 4 dice: porque desviará a tu hijo en pos de mí. Toda unión en la que nosotros no respetemos la separación que Dios puso entre nosotros como escogidos y las tinieblas, sea lo que sean las tinieblas, sean amistades, sean negocios, sean cualquier cosa, tú ponle nombre a lo que pueda ser las tinieblas con las que nos podemos asociar, con las que podemos violar el concepto que Dios estableció, el mandamiento que Dios estableció de la separación. Entonces va a haber la consecuencia de que aparentemente, tal vez la consecuencia no se vea, aparentemente no haya consecuencias, pero el día de mañana, si eso no logra separarte de ti, si separarte de Dios a ti, si esas tinieblas con las cuales tú te uniste ignorando, o yo me uní ignorando el concepto de Dios de separación de la luz con las tinieblas, entonces nuestros hijos, la consecuencia será que nuestros hijos serán separados de nosotros por estas mismas tinieblas. Dice Él: porque desviará a tu hijo, dice la palabra de Dios, de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Toda unión de la luz, Jesús está en ti, entonces tú eres luz. Dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra y la luz. Si nosotros hemos sido escogidos, si hemos sido salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces somos luz. Si tú has sido salvo por nuestro Señor Jesucristo, entonces tú eres, sin dudarlo, eres luz. Pero cualquier unión con las tinieblas terminará en que las siguientes generaciones, aquellos que vienen detrás de ti, aquellos que te siguen, tus hijos serán desviados del Señor y servirán a dioses ajenos. Y luego termina diciendo lo más grave: y el furor de Jehová
se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. La unión de la luz con las tinieblas es grave. La separación es un requisito indispensable, algo que Dios mismo estableció y que Dios mismo hizo. Y la historia del rey Asa nos cuenta que esto en Deuteronomio, no era una amenaza de parte de Dios, era un conocimiento que les estaba dando. Él les estaba diciendo lo que sucedería, les estaba advirtiendo, mas no les estaba amenazando. Dios no amenaza, pero Él siempre nos dice por lo que pasaremos si no escuchamos sus mandamientos. Entonces nunca caminaremos en ignorancia, porque el Señor nos dejó saber lo que sucedería. Y esto se cumplió en la historia de Asa. Esto que el Señor advirtió en Deuteronomio se estaba cumpliendo en Segunda de Crónicas 16 con la historia de este rey. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Este era Siria. Atormentando, intimidando más bien a el rey Asa. Y el verso 2 nos dice: entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, rey de las tinieblas. Siria representando las tinieblas, representante de las tinieblas era Ben-Hadad, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo. El Señor había dicho en Deuteronomio 7:2, no harás con ellas alianza. No harás con ellas alianza. Y el rey Asa estaba diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. No solamente Asa había desobedecido este concepto, este mandamiento de Dios, sino también su padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. Aquí se hizo una alianza entre la luz con las tinieblas, entre el pueblo escogido de Dios y un pueblo gentil, un pueblo que no había sido considerado por Dios para servirle. Y si nos vamos hasta el verso 7, nos dice: en aquel tiempo vino Hanani, profeta, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por cuando te uniste a lo que Dios había separado, en lugar de unirte a Dios, por cuanto desobedeciste el mandamiento de mantenerte separado del pecado, de mantener distancia entre tú y el pecado. Sigue diciendo: por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Él fue entregado, el rey Asa y su pueblo fueron entregados al rey de Siria y a su ejército por haberse unido a él. Y es que seremos entregados a las tinieblas. Pero ¿quién los entregó? No fue Dios. Ellos mismos tomaron la decisión. Así, cuando nosotros tomamos la decisión de interrumpir la separación entre la luz y las tinieblas, entre tu corazón, mi corazón y el pecado, entonces nos estamos entregando a ese mismo pecado. Nos estamos entregando a vivir en esclavitud bajo las tinieblas y en vivir bajo su tormento.
La palabra de Dios en primera de Pedro 2:9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, está diciendo, ustedes están separados de todos, pueblo adquirido por Dios, y tiene propósito para ti. Él no te está separando porque no quiere verte feliz o porque no quiere verte disfrutar la vida. Él te separa porque tú tienes un propósito. Y entonces tú tienes que caminar conforme al propósito. Si tú quieres ser abogado, si tú quieres ser doctor, doctora, tú vas a entrenar en la escuela apropiada, en la escuela adecuada, en la escuela que te va a dar el conocimiento necesario, la instrucción apropiada para la carrera que tú has escogido. Un doctor no se va a preparar en la universidad, en la facultad de leyes. No será así, porque entonces no será médico. Asimismo, si tú te estás preparando para un propósito específico, para el cual, como dice primera de Pedro, tú eres linaje escogido, para el cual has sido separado, entonces tu caminar tiene que ser, y tus elecciones tienen que obedecer a ese propósito. Tiene que ser tu caminar, tu andar, tu pensar conforme a ese propósito. Y si el propósito viene de Dios, entonces estarás separado del pecado. Y todo lo que tú hagas tiene que respetar esta separación que Dios estableció y no permitir que ni una corriente de pensamiento interrumpa esta separación. Lo que Dios separó, no lo una de nuevo el hombre. El verso 10 de 1 de Pedro 2 nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos escogidos porque estábamos unidos a las tinieblas. Nuestros comportamientos, nuestros pensamientos estaban llenos de tinieblas. Estábamos en unión con el pecado. Entonces no podíamos ser linaje escogido. Pero ahora, dice la palabra de Dios, hemos alcanzado misericordia. Ahora somos pueblo de Dios. Por tanto, nuestro comportamiento tiene que cambiar. Nuestros intereses deben de cambiar y debemos de separar nuestra vida totalmente desde el fondo de nuestro corazón. En todo lo que te eduques, en todo lo que hagas, cuida que sea separado del pecado. Jesús es la luz del mundo, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Jesús no tiene comunión con las tinieblas. Otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue estará separado de las tinieblas, pondrá distancia entre su corazón y las tinieblas. También el Señor dijo: el que ama padre, madre, más que a mí, el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, en Mateo 10:37. El Señor te ha llamado para vivir en luz. Te ha llamado para vivir separado del pecado, para ser escogido, para ser real sacerdocio, nación santa, nación separada del pecado. Y Él en este día te está invitando a que no permitas que nada ni nadie vuelva a unir lo que Dios separó en tu vida, que es las tinieblas y la luz, el pecado de ti. Mantengamos esa distancia entre el pecado y nuestro corazón para honra de Dios, y mantente viviendo todos los días de tu vida como linaje escogido. Gracias por haber compartido conmigo esta porción de la palabra de Dios, esta reflexión. Espero que haya sido de bendición para tu vida y de edificación. Dios te bendiga.